Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Hermanos, ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso, sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Recíbanse unos a otros en sus casas, sin murmurar de nadie. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirvan a los demás según lo que hayan recibido. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado, por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 39 al 47. En aquel tiempo, los judíos le dijeron a Jesús: «Nuestro padre es Abraham». Pero Jesús les contestó: «Si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre». Ellos le dijeron: «Nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo padre, que es Dios». Jesús les contestó: «Si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso, y es el padre de la mentira. Pero como yo digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. Palabra del Señor. En la lectura de hoy, de la primera carta de Pedro, nos llama a ser fieles a Dios en todas las cosas y a servir a los demás con amor y hospitalidad. El apóstol Pedro nos recuerda que el fin de todas las cosas está cerca y por lo tanto debemos ser vigilantes y sobrios en nuestra oración. Pero, ¿qué significa ser fieles a Dios en todas las cosas? En primer lugar, ser fieles a Dios significa amarlo y buscar su voluntad en todo momento. Debemos estar dispuestos a seguir a Jesús y a obedecer sus mandamientos, incluso si esto significa ir en contra de la corriente cultural o enfrentar la persecución. Como Pedro nos dice en la lectura, debemos estar juiciosos y vigilantes en la oración. Esto significa que debemos estar constantemente en oración, buscando la dirección de Dios en todas las cosas y confiando en su gracia y misericordia. Debemos estar siempre dispuestos a orar y a mantener una comunicación constante con nuestro Padre Celestial, incluso en medio de las dificultades y los desafíos de la vida. En segundo lugar, ser fieles a Dios significa servir a los demás con amor y hospitalidad. La hospitalidad aquí no se refiere simplemente a invitar a alguien a nuestra casa para una cena, sino a abrir nuestros corazones y nuestras vidas a los demás, especialmente a aquellos que están necesitados o marginados. Debemos ser generosos con nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestro amor y estar dispuestos a sacrificar nuestras propias comodidades y necesidades para ayudar a los demás. Debemos ser pacientes y comprensivos con los demás, incluso en medio de las diferencias y las tensiones.
Esta llamada a la caridad es una llamada a la santidad y debemos esforzarnos por vivir nuestras vidas de acuerdo con el ejemplo de Cristo. Finalmente, ser fieles a Dios significa usar los dones y talentos que Dios nos ha dado para su gloria y para el bien de los demás. Todos hemos recibido dones y talentos únicos de Dios y debemos usarlos para servir a los demás y para hacer crecer su reino. Esto puede ser a través del ministerio en la iglesia, el voluntariado, en la comunidad o simplemente usando nuestras habilidades en nuestro trabajo o en nuestra vida cotidiana para hacer una diferencia en el mundo. Esta lectura es un recordatorio oportuno de la importancia de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Debemos estar alerta en nuestras oraciones, tener una intensa caridad entre nosotros y ejercer nuestros dones con generosidad y diligencia. Al hacerlo, estamos viviendo nuestras vidas como Dios quiere que lo hagamos y estamos construyendo su reino en la tierra. La lectura de hoy del Evangelio nos presenta una discusión entre Jesús y los judíos que no creían en él. A lo largo de este pasaje, Jesús explica por qué los judíos no pueden reconocer su mensaje y su verdad y por qué es tan importante que crean en él. La discusión comienza cuando los judíos dicen a Jesús que son descendientes de Abraham y que por lo tanto son libres y no necesitan ser liberados. Pero Jesús les responde diciendo que si fueran realmente hijos de Abraham, reconocerían a Jesús como el Mesías. En lugar de eso, intentan matarlo porque él les habla de la verdad que viene de Dios. Jesús les dice que el diablo es su padre, no Abraham, porque se niegan a creer en él y a seguir su enseñanza. Y aunque pueden parecer religiosos y piadosos en el exterior, en realidad están bajo el control del pecado y la mentira. Solo a través de Jesús pueden ser liberados del pecado y encontrar la verdad que los llevará a la vida eterna. Esta es una verdad difícil de aceptar para muchos, incluso hoy en día. Es fácil caer en la trampa de pensar que somos libres y que no necesitamos a Dios para ser felices y plenos. Pero la verdad es que sin Dios estamos esclavizados por el pecado y la muerte. Solo a través de Jesús podemos encontrar la libertad y la vida que anhelamos en lo más profundo de nuestro ser. Además, Jesús nos dice que aquellos que son de Dios escuchan sus palabras. Si no escuchamos a Jesús, si no seguimos sus enseñanzas, entonces no somos de Dios. Esta es una verdad impactante y que nos hace reflexionar sobre la importancia de nuestra relación con Jesús. ¿Realmente lo estamos escuchando y siguiendo? ¿O estamos demasiado ocupados, siguiendo nuestra propia voluntad y persiguiendo nuestros propios intereses? La enseñanza de Jesús es clara. Si queremos ser verdaderamente libres, debemos seguirlo a Él. Debemos escuchar sus palabras y hacerlas nuestras. Debemos estar dispuestos a renunciar a nuestra propia voluntad y confiar en Él para guiarnos en la verdad. Solo entonces encontraremos la verdadera libertad y la vida eterna que Jesús vino a ofrecernos. Además, es importante recordar que como cristianos, nuestra tarea es compartir esta verdad con otros. Debemos ser testigos de la verdad de Jesús y llevar su mensaje de libertad y vida a aquellos que aún no lo han encontrado. Podemos hacer esto a través de nuestras palabras y nuestras acciones, viviendo nuestra fe de una manera que atraiga a otros hacia Jesús. En resumen, las lecturas de hoy nos llaman a estar en una actitud de oración y vigilancia constante, a ser fervientes en el amor fraternal y a estar abiertos a la verdad de las enseñanzas de Jesús. Debemos estar dispuestos a aceptar la verdad, incluso si es difícil o incómoda, y a servir a los demás con los dones que Dios nos ha dado. Si lo hacemos, podemos estar seguros de que estamos viviendo según su voluntad y preparándonos para su venida. Ahora nos uniremos en oración para pedirle a Dios que nos conceda la fuerza y la sabiduría para vivir según su voluntad y para estar siempre en una actitud de oración y vigilancia. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y misericordia hacia nosotros. Te agradecemos
por las enseñanzas de tu Hijo Jesús, que nos recuerdan que debemos estar sobrios y vigilantes en nuestras vidas, y que debemos servir y amar a los demás con un amor sincero y profundo. Ayúdanos a usar los dones que nos has dado para bendecir a los demás y para glorificar tu nombre. Danos la sabiduría y la fortaleza para escuchar la palabra de Jesús y seguir sus enseñanzas para que podamos ser verdaderos hijos tuyos. Te pedimos que nos des la gracia de ser hospitalarios y serviciales con los demás, especialmente con aquellos que son de la misma fe. Ayúdanos a ver a los demás como tus hijos y a amarlos como tú los amas. Te pedimos que nos des la fortaleza para resistir la tentación y para seguir tus caminos, incluso cuando el mundo nos ofrece distracciones y tentaciones. Ayúdanos a permanecer fieles a ti y a tu palabra y a confiar en tu guía y dirección en nuestras vidas. Padre, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos ser transformados y renovados por tu poder. Que tu Espíritu nos guíe y nos ayude a vivir nuestras vidas de acuerdo con tu voluntad y para tu gloria. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.